y eficaz, sin parar, sin desviarnos, y todo derecho en nuestras vidas. Ahora, aquí estamos en Juan capítulo 21, y lo pueden buscar en sus Biblias. Ahora tenemos la historia de Pedro, y luego vamos nomás a leer un solo versículo para brincar. Ahora, por la hora, ya vamos a quitar toda la grasa y vamos directo a la carne. Muy bien, no hay ensaladas, vamos directamente a lo que es el mensaje de esta tarde. Gracias por estar aquí conmigo. Yo estoy muy contento poder estar aquí también con ustedes. Aquí estamos viendo el versículo 3, dice, Juan 21, versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, gracias te doy por este momento, por cada iglesia que está representada, por cada miembro, Señor, y persona salva. Yo te pido ahora que tú hables a nuestros corazones, Señor, y durante esta conferencia, que use estas sesiones y los mensajes también para prepararnos, capacitarnos, volver el ánimo para que nosotros te sigamos en esta vida. Bendice ahora, te pido, gracias por todo, en tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Ahora nosotros sabemos la historia. Pedro quien dijo al Señor, hasta la muerte te seguiré. Muy bien, no solo en esta vida, sino hasta la muerte. ¿Y qué pasó cuando eso ahí pues se encontró negando al Señor 3 veces? Ahora vemos ahora en este capítulo, él ahora está desanimado. Ya se negó al Señor. Y vemos ahora que él está diciendo, yo voy a pescar. Ahora, ¿qué significa eso pescar? Significa, voy a volver a la vida de que yo vine. Y luego ahora está volviendo a la vida antes de Cristo. Y no solo él, sino también otros que estuvieron junto con él. Pues vamos a estar pensando un poco. Tenemos un deseo, servir a Dios. Queremos servir a Dios, aunque a veces no es tan fácil. Aunque muchas veces hay desánimo en nuestra vida. La nota se encuentra, hermanos, los que están entrando en medio libro, ahí están las notas. Y luego vamos a estar viendo en siguiendo fiel a nuestro Señor. La verdad es, hermanos, que todos enfrentamos desánimo. Todos tenemos un porqué dejar servir al Señor. Pero cuando pensamos nuestra vida, el deseo ahora es, como dijo Pedro, hasta la muerte. Hasta la muerte. Señor, si te matan, yo a tu lado. Y luego ni pasó un día hasta que él estuvo negando a nuestro Señor. Ahora vamos a seguir con ese pensamiento y nosotros vamos a pensar, ¿qué hacemos o qué pasa en los tiempos que estamos desanimados? Nosotros podríamos seguir hasta más desanimado. Podríamos seguir de mal en peor. Y lo que vemos ahora con Pedro, por lo menos en un tiempo, Pedro estuvo mirando de lejos, por lo menos estuvo siguiendo hasta un modo. Pero ahora vemos que él ahora fue de mal en peor. Pero también se puede volver donde estábamos desde antes. Por eso vamos a estar pensando en eso y me gustaría hablar un poco que tal vez no andan tan cerca del Señor como antes. Tal vez las cosas de Dios no son tan emocionantes. Tal vez el amor ardiente por el Señor o por su casa no es como antes. Tal vez ha dejado de leer la palabra de Dios y está pasando como si todo estuviera bien, pero en realidad está en camino de mal en peor. Pues vamos a estar pensando en eso y tengo algunas claves que quiero ayudarnos tal vez en esta tarde. En primer lugar, todos pasamos por un tiempo en que nosotros vamos a batallar a que sigamos derechos o no. No hay ninguna iglesia, ninguna posición, ningún lugar en el cristianismo en cuanto que podemos decir, pues todo anda bien y nunca vienen tentaciones en mi vida. Porque la verdad es que todos las vamos a enfrentar.
Y yo tengo muchas historias, pero no voy a tener tiempo en eso. Nomás que una es que cuando yo llegué a México para ser misionero, apenas pasé un año estudiando el idioma, otro año colaborando con otro misionero. Y por eso ahora, de 27 años de edad, llegué a mi primer lugar para iniciar la primera iglesia. Llegando a esa ciudad, pues rentamos casa, más bien en ese momento la compré, pues tuve mi casa, tuvimos ahí todo instalado, empezamos a ganar almas, rentamos un cuarto, un lugar, para tener servicios y empezamos. En esos primeros meses, 2 o 3 meses, pues encontramos algunos en contra del cristianismo. Era un lugar muy católico, nada del evangelio. Muy pocos llegaron ya salvos, la mayoría los ganamos para Cristo, y así fue el lugar. Pero dentro de 2 o 3 meses, varios llegaron anoche y empezaron a dar vuelta a nuestra casa, gritando que los gringos que vayan a casa. Y luego querían corrernos de Guerrero en esa noche. Bueno, pues sentí la bienvenida, muy bien, sentí un tiempo bien bonito. Pero empieza a pensar, pues, ¿por qué estoy aquí si no quieren nada? ¿Por qué estoy aquí siguiendo si es la actitud? La verdad es que no fue la actitud de todos. Y por eso cuando estamos siguiendo al Señor, siempre vamos a encontrar problemas, pero no siempre son todos. Pero en nuestra mente podemos hasta inventar que tal vez todos anden en contra, para simplemente desanimarnos. Rápidamente, hermanos, número 1, vamos a ver nuestras notas. Primero, el propósito de esta historia. El propósito de esta historia. Vemos ahora que esta historia es una historia importante, porque Cristo ahora ya dio su vida en la cruz del Calvario. Cristo ya resucitó de la muerte. Cristo ahora va a empoderar a los discípulos para empezar y seguir adelante en el ministerio. Cristo ahora les va a dejar a trabajar y estar en su lugar. Y ahora vemos que es algo importante cuando hay uno quien es muy principal, hay alguien que está allí que ahora va a estar guiándoles, que es el mismo que está diciendo, voy a pescar, voy a volver la vida antigua, voy a olvidar las cosas y los compromisos que yo he hecho. Voy a volver a donde yo estaba. Por eso cuando pensamos en el propósito de esa historia, número 1, inciso A, vemos que era para confrontar la negligencia de Pedro. Confrontar la negligencia de Pedro. Cuando pensamos en Pedro, él era negligente en su relación con el Señor. Lo que estoy diciendo era lo que él quería que otros estuvieran viendo. Cuando él dijo que hasta la muerte, se recuerda en la historia, no solo él lo dijo, sino los otros empezaron a decirlo también. Así Pedro dice, también lo decimos. Y ahora no es uno solo que está diciendo hasta la muerte, sino los otros también. Pero vemos ahora que él está ahora volviendo a su vida y con él los que estuvieron en ese momento también. De negligente con su relación con el Señor. Ya yo puse algunas notas para ayudarnos aquí en esto, pero vemos que su presencia que provocó ese fracaso. Cuando vemos a Pedro, varias cosas que pues empezamos a ver. Pedro estuvo en un lugar equivocado. Pedro estuvo en un lugar equivocado. Vemos aquí en versículo número pues yo no estoy en otro texto. Está bien, vamos a dejarlo ahí por el tiempo. Pero él estuvo en un lugar equivocado. Él andaba con algunos quienes estuvo preguntándole, anduvo calentándose, anduvo con unos que empezaron a hacer unas preguntas a él. Y Pedro ahora se puso orgulloso cuando él dijo, pues Señor, dispuesto estoy a ir contigo. Y luego ellos ahora están dejando a nuestro Señor. Vemos a Pedro, él es un lugar equivocado, pero también él siguió de lejos. Por eso ahí se mantuvo distancia. Y muchas veces, si no tenemos cuidado en la vida, si estamos siguiendo, si estamos asistiendo, si estamos en un lugar, pero tal vez de lejos.
Nuestra relación con el Señor no es como antes. Hay algo que está pasando en la vida. Tal vez nadie lo ve, pero uno mismo lo sabe. Sabe que no es como antes. En lugar de él está ahora andando con Pedro, caminando con Dios, con el Señor. Ahora él está siguiendo de lejos de él. Su vida ahora está afectada en eso. Vemos que, hermanos, que no hay fin de lo que podemos caer y podemos seguir de lejos. Pensando en Pedro, ¿cómo es que Pedro podría estar llegando hasta negando al Señor? ¿Cómo es que podría llegar hasta ese punto? Y la verdad, hermanos, es que cuando pensamos que estamos bien, cuidado que no caigamos, porque nosotros necesitamos la presencia de nuestro Señor. Pues vemos ahora que él ahora su lugar, su posición estuvo ahora en mal lugar. Seguir de lejos es un peligro para todos. Ahora también, segundo, vemos el producto específico de su fracaso. Cuando pensamos de él ahora y cuando él fracasó, pues vemos en Mateo 26, no vamos a buscar allí por el tiempo, pero vemos que hubo dolor. Recordando cuando él negó, llegó y luego lloró amargamente. Fue un sufrimiento que no era necesario, pero era producto del lugar en donde él estuvo caminando. Hermanos, en el ministerio, en la iglesia, en el cristianismo, necesitamos aprender que no hay fin para los que no están siguiendo cerca de nuestro Señor. Los que están de lejos pueden empezar a enfriar en su vida, pueden empezar a tomar malas decisiones en su vida, pueden empezar a desviar del propósito de en algún tiempo tuvimos. Y luego vemos que ahora Pedro, porque era negligente en mantener su vida y el producto, el dolor. Vemos ahora también de la vida tremenda que Pedro tenía. Él era el que quería caminar con Cristo sobre el agua. Vemos ahora que él estuvo en ese momento. Cuando pensamos en ese camino, dice la Biblia en Proverbios 13:15, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Cuando empezamos a alejarnos de él, vemos que el camino va a ser duro. Lo recordamos en la vida del hijo pródigo, pero vemos ahora también, hermanos, que el mismo Señor dice en Hebreos 12:8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si estamos andando y Dios no está corrigiéndonos, está mostrando del peligro que nosotros andamos, un producto. Y vemos ahora también el precio. El precio. ¿Qué perdió Pedro? Él perdió el compañerismo, él perdió la paz, él perdió el gozo. Él sabía que todo estuvo diferente. Se puede seguir en pecado, en desobediencia, y puede seguir hasta que el Señor nos quita de este mundo. Porque cuando hablamos de la negligencia de esta vida, hemos estado hablando mucho de la necesidad de ganar almas, de discipular, de ayudar unos a otros, de seguir adelante. Pero si no estamos cuidando nuestra propia vida, vamos a encontrar ese problema. Yo quiero una vida constante, eficaz, sirviendo a nuestro Señor hasta la muerte. Cuando yo empiezo a pensar en la vida sigue muy rápido, muy rápido. Y si no tiene cuidado, va a caer. Por eso Cristo ahora confrontó la negligencia de Pedro. El inciso B, él confrontó la necedad de Pedro. La necedad de Pedro. Versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Vemos ahora que en su necesidad, cuando pensamos en Pedro, primero vemos la crisis de Pedro. Cuando él estuvo tomando esa decisión ese día, aunque Cristo le profetizó, dijo que Pedro, antes que cante el gallo,
me negarás 3 veces. Él sabía. Pero no solo eso fue profetizado por el Señor, sino también vemos que fue algo de una decisión. Pedro decidió andar por ese camino. Probablemente decidió que ya no podía servir al Señor. Cuando pensamos en esa decisión de negarle al Señor, siguió el siguiente paso y ahora es dejando de servir a Dios. Probablemente pensó desde que ya le fallé, ya no le puedo servir. Vemos ahora que él volvió a lo que él sabía que hacer. Negó lo que Jesús le había dicho. Y él dijo en Mateo 4, muy temprano, y Jesús le dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Pedro, ya te digo lo que puedes hacer. Ya te digo lo que quiero hacer en tu vida. Pero vemos ahora su necedad. Eso dejando lo que Cristo una vez le había dicho. Hermanos, la vida es corta. El Señor viene pronto. La necesidad es grande. Necesitamos seguir adelante y entender lo que podemos fallar en nuestras propias vidas. Su crisis. También sus compañeros. Cuando Pedro volvió a su vida vieja, se llevó a otros con él. Nunca es uno, siempre hay otros. Nunca va solo, siempre afecta a otros. Yo tuve un maestro en el colegio donde yo estudiaba hace ahora muchos años, pero ese maestro era el mejor maestro que yo tuve. De todos los maestros del colegio, yo aprendí más de ese maestro que cualquier otro. Como él enseñaba, como él predicaba. Y ese maestro, en pocos años después que yo salí del colegio, tomó el pastorado de una iglesia. Yo fui a esa iglesia como misionero y me empezó a apoyar también económicamente. Pero antes que yo llegue al campo misionero, él abandonó su carrera. Él dejó de servir a Cristo. Renunció de esa iglesia. No solo renunció a la iglesia, sino renunció el ministerio. Algunos le estuvieron atacando en su iglesia. Se sintió como que nadie lo quería. Y luego él se apartó de todo. Un instrumento tremendo para Dios. Y hasta la fecha, ese maestro vive ahora en el estado de Florida, de los Estados Unidos, todavía abandonado en lo que estuvo haciendo. Una crisis. Cuando pasa una crisis, ¿qué vas a hacer? Y luego vemos sus compañeros llegando ahora al mismo lugar de antes. Cuando le estoy diciendo, Cristo les dio las instrucciones en Mateo 28, dice entonces Jesús les dijo, no temáis, y dan las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Él tiene instrucciones, nosotros tenemos las mismas instrucciones para nosotros hoy en día. Vemos ahora en tercer lugar allí sus consecuencias. Ahora fue para pescar, pero ¿qué pasó? No sacó nada. Me gusta pescar. Yo no pesco mucho porque nunca tengo el tiempo. Yo tengo todo el equipo, yo tengo todo, las ganas tengo, nomás el tiempo no. Por eso ahí están las cañas. Muy bien. De vez en cuando necesito sacarlas, sacudirlos un poco del polvo. Algún día los voy a usar, pero hace años que no los he usado. Pero ahora hablamos de pescar. Cuando yo voy a pescar, ¿cuál es la meta? Pues sacar. No ando pues alimentando a los peces con mis lombrices. Yo estoy ahora tratando de agarrar y sacar. Y cuando no estoy sacando nada, no soy muy animado, emocionado. De vez en cuando estoy pescando y nada. Veo ahí cerquitas y alguien sacando una tras otra. Y pues yo empiezo a pegarme más a él y todavía nada. No es el momento preguntarme, pastor, ¿cuántos pescados ha sacado? Pues cállense, por favor. Vamos a cambiar tema. Y aquí vemos que dice ahora, ¿cuántos, Pedro? Ninguno. Cuando pensamos fuera de Cristo, nada sacamos. El mundo ofrece mucho. El desánimo puede llevarle a otro lugar, pero nada vamos a sacar. ¿Qué haría si no estuviera sirviendo al Señor?
¿Qué haría si decidiera dejar y abandonar el ministerio o el cristianismo? Si tiene ideas, pues ya está en mal camino. Yo ni sé qué haría. Por eso cuando hablamos ahora de esa vida, Él está hablando. Las consecuencias, no sacó nada. Es una consecuencia de andar lejos del Señor y luego siguiendo el pecado. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pedro, recuerda las palabras, Señor, separado de él, nada vas a poder hacer. Que sacó nada. Pescador sabía cómo pescar, sabían dónde pescar, el tiempo para pescar, el anzuelo suficiente para pescar y no sacó nada. Separado de él, nada podemos hacer. Queremos mantener un ministerio, una vida eficaz, constante, hasta que el Señor venga por nosotros. La verdad es, todavía yo siento joven. Tal vez no me veo tan joven, pero cuando yo me veo en el espejo, yo veo a alguien joven, ¿verdad? Yo no veo a lo mejor lo que otros ven. Pero la verdad es que la vida se está pasando. Están avanzando. Todavía tengo energía, yo creo. Así que me gusta llevar a los jóvenes a ganar almas conmigo, porque yo voy más recio que ellos. Hoy en día los jóvenes de hoy en día no pueden hacer mucho. Pero yo les voy a ganar, yo voy a enseñarles que puedo caminar todavía. Pero yo sé que no siempre va a ser así. Y cuando me duele poquito, no dejo a nadie que nadie sepa. ¿Cómo se te pasó? Va perfectamente bien. Otra mapa más, otra cuadra más. Vamos a seguir adelante. Pero yo sé que algún día no voy a poder. Si vamos a hacer algo para el Señor, hermanos, es ahora. Ahora. La vida sigue. Las oportunidades se desaparecen. Por eso necesitamos seguir fuertes para nuestro Señor. Por eso, hermanos, hay un propósito. Y el propósito de esa historia es restauración. Por eso está ahora enseñando. Ahora, Pedro, tú me negaste. Pedro, tú fuiste a pescar. Pedro, yo estoy ahí para llamar atención. Pedro, yo estoy volviéndote otra vez. Por eso vemos ahora primero, hay un propósito, y hay un propósito que Dios usa en nuestras vidas para llamar atención de dónde estamos. Seguimos ahora segundo, la provisión en la necesidad. Versículo número 10 nos dice, Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Vemos ahora que en primer lugar en la provisión de la necesidad, recordando que ellos no sacaron nada, Cristo dijo, bueno, al otro lado, muy como yo, más cerca de otro que está sacando, pero en mi caso no funciona. Pero con Cristo, Él dijo, no, hay algo diferente en aquel lado de la barca que este lado. Y por eso ahora Él está mostrando que les puede bendecir. Por eso vemos ahora que cuál fue esa provisión. Primero vemos, inciso A, Jesús estuvo presente. Jesús estuvo presente. Hermanos, Cristo está presente. Una meta que yo tengo por nuestra iglesia Bautista Lancaster es leer la lectura bíblica. Y por ello estoy dando una forma cronológica y luego cada mes los hermanos reciben la tarea de ese mes y así estamos siguiendo leer la Biblia. Y muchos me han dicho entre el año, pastor, nadie me ha hecho un reto de leer la Biblia en un año. ¿Cómo estoy contento que estoy aprendiendo a leer la Biblia? Qué interesante ha sido. Hermano, la verdad es que Cristo ahora Él quiere una relación con nosotros en nuestra vida. Hablé con alguien otro día, el pastor, soy muy atrasado. He querido, pero leo un poco lento y no he podido seguir. Yo dije, no se preocupe, hermano. Siguen donde esté ahora. El año próximo vamos a seguir el mismo reto. Y puede seguir ahora terminando el año, tal vez en 2 años, pero puede terminar. La verdad, hermanos, que muchas veces tiramos la toalla porque pensamos que no podemos. Tal vez no podemos al nivel que queremos,
Pero, y por eso decimos, "No, ya no puedo". Tal vez estamos en ministerio y la iglesia no está creciendo como quisiéramos. Mantiene fiel. Aunque nosotros pensamos que es difícil y la labor es duro, hay que seguir. Cristo estuvo presente y Él aún está presente con nosotros. En versículo 5, siguen conmigo, dice aquí, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Su confrontación, su pregunta, la contestación. Hay en Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos pastores, hermanos en el ministerio, separado de Cristo, nada podemos hacer. Ahora, nosotros trajimos, hermanos, aquí en esta semana, literatura, material para ayudarnos. Yo uso esa misma literatura. Yo he leído los libros que estamos entregando, que estamos trayendo en esta semana también. Es una buena clave, es una buena ayuda, pero nada funciona separado de Cristo. Puede tener todas las claves, todos los secretos, pero lo que nos falta es estar conectados con nuestro Señor. Nada podemos ser separado de nuestro Señor. Por eso Él estuvo ese presente con nosotros. Porque cuando hablamos de nuestra vida, hermanos, no hay nada que podemos hacer separados de nuestro Señor. Muchas veces queremos de nuestras fuerzas. Pedro le quiso hacer su fuerza, Señor, dispuesto soy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Eso demostrando su deseo de la carne, su deseo pero no conectado con Cristo, porque en menos de 24 horas vemos que Él ahora está negando. Por eso vemos ahora que Cristo estuvo presente. Cuando hablamos de nuestras vidas, para seguir constante, necesitamos esa provisión en nuestra vida, la presencia de nuestro Señor. Me gustaría enseñar, pero no lo voy a hacer ahora, pero en la preparación de los mensajes, cómo prepara los mensajes, cómo prepara series, de qué forma decidimos en lo que vamos a predicar. Lo que debe hacer es debe salir de su tiempo con su Señor. Si estamos separados, no va a tener mucho fruto. No va a seguir muy cerca al Señor. Durante mi lectura de este año empecé a leer la vida de Saúl, el rey Saúl, y luego el Señor empezó a tocar mi corazón leyéndolo, y un rey muy inseguro. Ese rey, cuando lo buscaban para ungir, pues ¿dónde está Saúl? Está escondido, y lo sacaron para eso. Cuando lo vemos ahora en una batalla, ¿dónde está Saúl? Oh, él está lejos, está inseguro. Cuando David fue ungido, pues se enojó porque estuvo inseguro. Pues vemos, Dios empezó a hablar en mi corazón, empecé una serie en que estoy ahora actualmente los miércoles, el rey inseguro. ¿Cómo empecé con eso? Empecé por estar conectado al Señor, leyendo en mi tiempo devocionales. Cristo empezó a tocar mi corazón. Por eso, hermano, cuando hablamos de nuestras vidas, nuestro ministerio, debe ser algo personal en su vida. La verdad es, cuando predico, casi siempre me predico a mí primero. Y yo pienso que si funciona conmigo, a lo mejor va a funcionar con los hermanos también. Quiero algo personal, algo que va a hablar a los hermanos y en su vida. Porque cuando hablamos, hermanos, de nuestras vidas, queremos arreglar nuestras vidas a nuestro gusto. Queremos acomodar a Dios alrededor de lo que nosotros tenemos. ¿Tenés algo a comer? Pues ya estoy haciendo todo para acomodar mi tiempo. Y por eso no pudo. Sí, hermanos, Jesús le dio el pescado. El cambio vino a él cuando decidió obedecer al Señor. Su deseo de estar cerca volvió.
como el hijo pródigo. Él ahora está dispuesto para volver al Señor. Y por el tiempo vamos a seguir rápido. Jesús estuvo presente, le dio pescado y luego se hizo sed. Jesús amaba a Pedro. Amaba a Pedro. Y vemos que ahora le está hablando acerca de si me amáis, sí, Señor, te amo. Apaciente mis corderos. Él ahora está hablando de cómo él amaba a él. El Señor nos ama. Él quiere que estemos cerca de él. Por eso hemos visto que hay un propósito, era la restauración. Vemos que la provisión de él fue su presencia. Y ahora últimamente, hermano, número 3, vemos la promesa del futuro. La promesa del futuro. Versículo 18 dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Vemos ahora en la promesa del futuro. Se hizo a la promesa del sacrificio. Pedro, la vida es una vida de sacrificio. Y la verdad, hermanos, que nuestra vida es una vida de sacrificio. Sí tenemos bendiciones en la vida. No hay nada que yo cambiaría. Dios me ha dado mucho en mi propia vida, pero sí requiere sacrificio. Sí hay algo en la vida. Está diciendo Pedro, hay algo que está por llegar en tu futuro. Una promesa de sacrificio. En 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero vemos ahora que hay un sacrificio. Un sacrificio. Cuando sirve a Dios iba a costar. Tal vez no va a ganar el dinero que podía ganar. Tal vez Dios le va a mandar lejos de su familia. Tal vez va a costar algo en su vida. Pero está diciendo que ahora hay algo que está dando. Segundo, la promesa del servicio. Primero, sacrificio, Pedro, pero también el servicio. Cuando hablamos aquí en capítulo 21, versículo 19, eso dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Vemos ahora que él tiene ahora la promesa del servicio. La verdad es que el sacrificio produce el servicio. Sacrificio es parte de la vida que muchas veces produce el servicio que necesitamos hacer. Cristo tiene algo de su vida constante, un ministerio eficaz, con propósito, por toda la vida. Señor, aquí estoy. Hablando con un misionero hace poco que su hija se desapareció, fue agarrado por alguien y luego por unas horas no sabía dónde estaba. Y ese misionero, sirviendo a Dios, llegó a su carro llorando: Señor, me llamaste aquí y aquí me quedo. Ni modo lo que pasa con mi hija, aquí estoy para servirte. Y luego cuando la encontraron, gracias a Dios, viva y todo bien con ella. Pero era algo para probar su fe con el Señor. ¿A quién servimos? ¿Por qué lo servimos? Si le servimos solo cuando está fácil, no somos diferentes que con los que viven en sanidades y todo que Dios es pura prosperidad. Pero cuando servimos en las pruebas, ahora es otra cosa en nuestra vida. Y hay que aprender cómo superar esos momentos para llegar a toda la vida. Servicio. Último, inciso C, la promesa que le seguiría. La promesa que le seguiría. Las últimas palabras para Pedro fueron un mandamiento. Interesante cuando dijo en Mateo 4:19, venid en pos de mí. Y ahora vemos ahí en versión 19, sígueme otra vez, otro mandamiento.
Por eso la promesa que seguiría. Sígueme. Aunque sea difícil, sígueme. Aunque hay desánimo, sígueme. Aunque le cuesta, sígueme. Aunque no ve cómo hay resultados, sígueme. Él merece nuestra lealtad. Yo sé que quieren seguir la vida en obediencia hasta que el Señor nos llame a su presencia. Adelante. Si Pedro, en toda su flaqueza, toda su desobediencia, toda la carne en donde vivía siempre, vemos que Dios ahora le está usando, siguiendo a nuestro Señor. Vamos a hacer una palabra de oración. Hermanos, les animo a que en esta conferencia, que agarren todas las claves que puede. Vamos a seguir juntos. Próxima conferencia espero poder volver también. Me gustaría verlo de nuevo. Siguiendo adelante. Oremos. Padre Santo, gracias te doy por tu palabra, por ese tiempo. Señor, te pido que tú nos animes con tu palabra. Y así como Pedro pudo, nosotros también podemos. Bendice el servicio de esta tarde, día de mañana. Gracias por todo en tu nombre precioso que te pedimos. Amén.